Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y en este tiempo les invito a que juntos hagamos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque podemos venir delante de ti como tus hijos para declarar, para proclamar que no hay nada ni nadie como tú. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Padre, gracias por tu cuidado, gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano y porque abres camino donde no lo hay. Recibe toda la gloria. Padre, que en este tiempo quebrantes todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, todo temor, toda incredulidad de nuestras vidas y danos tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él cada día por su gracia nos da y que siempre cumple. Y la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios nos ha llamado y por su gracia, solo por su gracia, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado primeramente esa verdadera sanidad de ese problema fundamental. Y Él está levantando nuestras vidas como esos doctores espirituales a través de los cuales quiere seguir dando esa verdadera sanidad a muchas personas, comenzando desde nuestras familias. Dios quiere restaurar totalmente nuestras familias, porque una familia sin Cristo es desastre, no funciona absolutamente, porque la familia es una institución sagrada creada por Dios. Si no está Cristo, no tiene sentido, no tiene dirección, no puede funcionar bien. Dios quiere también que en cada lugar que estemos, donde estudiamos, trabajamos, con las personas que nos relacionamos cada día, se esté levantando a través de nosotros esa sanidad en sus vidas. Para ello Dios tiene todo preparado, porque la obra la hace Dios. Por eso solo Él, digno de toda la gloria. ¿Y cómo tengo que empezar para que realmente mi campo, mi región, pueda ser transformada por el Evangelio, pueda recibir esa verdadera sanidad? En el pasaje de hoy vemos la ciudad de Éfeso, una ciudad que estaba totalmente en oscuridad, estaba atrapada en la idolatría, en el libertinaje. La gente estaba atrapada por muchas cosas. Pero a través de Pablo, ese discípulo que disfrutaba de la plenitud del Espíritu Santo y entregó toda su vida para proclamar lo más precioso, el Evangelio de Jesús el Cristo, Dios lo utilizó para transformar, para sanar toda esa ciudad. Se fue toda la oscuridad y resplandeció a través de Pablo la luz del Evangelio. ¿Y cómo tuvo que empezar? Él hizo durante aproximadamente 3 años el movimiento de la palabra. Primeramente en la sinagoga, 3 meses, luego se levantó un tumulto, una discusión, y Pablo entendió que era el tiempo de separar los discípulos, y en la escuela de Tirano durante 2 años cada día hizo el movimiento de la palabra. Compartió
cada día que Jesús es el Cristo. Y la palabra de Dios, que es tan poderosa, pudo estar obrando y dando esa verdadera sanidad. Por eso, en primer lugar, el comienzo tiene que ser en mí. Primeramente yo tengo que estar disfrutando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz 24 horas. Tengo que permanecer en la palabra, seguir la palabra. Previamente recibirla, creerla, tomarla. Ciertamente, a través de la palabra Dios nos da sanidad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Si no estamos en prisión. ¿A qué se refiere libres? Libres de heridas, de trampas, de pensamientos incorrectos, de limitaciones, de ataduras. Todo ese tipo de cosas que Satanás ha puesto en nuestras vidas desde prácticamente hemos venido físicamente al mundo, incluso antes, y ha ido poniendo, y que ciertamente son cosas que nos afectan, nos hacen sufrir, nos hacen tomar direcciones totalmente que no funcionan. Por eso la palabra de Dios nos hace libres, porque es la verdad, y la verdad quita la mentira, la luz echa fuera la oscuridad. Por eso vemos como el Señor, cuando llama en Ezequiel 37 al profeta y lo lleva a ese valle de huesos secos, y secos en gran manera, ¿vivirán estos huesos?, le pregunta. Y Ezequiel, que era una persona de Dios, dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y es la respuesta correcta, ¿verdad? Tenía un corazón correcto delante de Dios. Él es todopoderoso, es soberano, Él es el que hace la obra. Tú lo sabes, Señor. Profetiza estos huesos, dale espíritu a estos huesos. Y la palabra, que es viva y eficaz, que es sanidad, ciertamente hizo que esos huesos secos, y secos en gran manera, empezaran a unirse, a juntarse, salieron tendones, músculo, se hizo un ejército tremendo, cobraron la vida, y ese es el poder de la palabra de Dios. También en Ezequiel 47 nos habla de ese río de aguas salutíferas. ¿Qué es salutíferas? Que dan sanidad. Esas aguas que salen del mismo altar del templo, y que por donde pasan esas aguas, los peces muertos reviven, las plantas secas reverdecen. Ese es el poder de la sanidad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que comenzar primeramente nosotros recibiendo esa verdadera sanidad solo a través de la palabra de Dios. Y la palabra, la esencia, el núcleo de los 66 libros que componen la Biblia, ¿cuál es? Jesús el Cristo. La esencia, la piedra angular. Jesús es el Cristo, es el mensaje principal a través del cual podemos recibir la vida, la verdadera sanidad. Por eso en Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la palabra ha sido escrita para que creáis ¿el qué? Que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Él, en Jesús el Cristo, poder tener la vida eterna de Dios. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso el núcleo, la esencia de toda la Biblia es Jesús el Cristo. Y al creer en Él, solo a través de Él, podemos regresar a Dios, salir del problema fundamental y tener la verdadera vida que habíamos perdido. Por eso ciertamente la palabra es Dios mismo. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta palabra ciertamente se encarnó. Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne, y Él es Jesús el Cristo. Y Él vino para solucionar ese verdadero problema que en las universidades no enseñan. Ni tampoco en las escuelas, ni tampoco gobernadores, gente con autoridad, con poder, está conociendo
Solo la Biblia, que es la verdad, nos muestra ese problema fundamental, que es el origen, la raíz de todos los problemas que hay. Todos vienen desde ese momento, vienen de esa raíz. Y Él vino a solucionar eso. No solo ese problema fundamental, sino las consecuencias, que fueron 3. Vemos que a través de esa caída el hombre empezó a vivir separado de Dios, en desastres, en pecado. Empezó a vivir totalmente controlado por Satanás. Empezó a vivir con esa naturaleza de pecado, cometiendo pecados continuamente. Por eso Dios, por su gracia, Él se encarnó, el Verbo se hizo carne. Y Él es Jesús el Cristo. Y el nombre de Jesús es Salvador, vino a salvarnos de ese problema fundamental. Para poder hacerlo cumplió ese trabajo, ese oficio de Cristo el ungido, aquel que fue capacitado, escogido, lleno del Espíritu Santo y voluntariamente en la cruz, allí venció como rey a Satanás. Como verdadero sacerdote derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, y como verdadero profeta anunció, mostró, abrió ese único camino para poder salir de ese respaldo del infierno, para cambiar nuestras vidas eternamente. Es Jesús el Cristo, y la evidencia de que Él tuvo la victoria es que resucitó al tercer día. Por eso solo a través de Jesús el Cristo podemos tener esa verdadera sanidad de ese problema fundamental. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Todas por qué? Porque ya el pasado está solucionado en Cristo y ya somos nuevas criaturas porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él ciertamente nos da el poder para poder superar las circunstancias, las dificultades, para poder levantarnos como testigos. Y también el futuro, cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a vivir esa vida eterna. Por eso ciertamente todas las cosas son hechas nuevas dentro de Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué milagro, qué bendición. Ha pasado de muerte a vida. Ese es el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y ciertamente el Espíritu Santo que ya mora en nosotros a través de creer en Jesús el Cristo, Él está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Hasta el fin del mundo. Cristo, que ha resucitado, que vive, está con nosotros. Con su fuerza, con su poder, podemos disfrutar de esa vida de Cristo resucitado en cada uno de nosotros 24 horas. Por eso, ciertamente, esa es la verdadera sanidad. Pero la realidad es que, aunque somos hijos de Dios, que es la mayor bendición que hay, nuestra vida a veces es difícil y estamos sufriendo por la economía, estamos sufriendo con la familia, los matrimonios, los hijos, sufrimos incluso en las iglesias, sufrimos con otras personas en el trabajo. Esa es la realidad. Por eso, ¿cómo vamos a poder estar siendo utilizados para que nuestra región sea sanada? Por supuesto, primero, yo necesito estar escuchando, leyendo, memorizando, creyendo la palabra de Dios. Es muy importante. Tengo que estar recibiendo la palabra que es espíritu y vida. Es muy importante recibir gracia cada día. Cada día. Por eso la oración modelo, que es el Padre Nuestro, dice, danos el pan nuestro
de cada día. Y ahí está hablando de la palabra, cuyo centro es Cristo. Necesitamos alimentar, no hacerlo de manera religiosa, concentrarnos, meditar la palabra y recibir esa gracia a través de ella. Ser vivificados. Cada día la gracia de ayer no sirve para hoy. El maná que le daban, aunque lo guardaran, para el día siguiente se corrompía. Había que ir cada día a buscar ese maná, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Y cada día tenemos que estar recibiendo la palabra para poder crecer, para poder estar firmes, porque la palabra de Dios es un pacto, es un testamento, es una garantía para sus hijos, y tenemos que tomarla. Pero muchos creyentes pues están pensando como que la Biblia, que es algo religioso, ¿no? Que ahora ya no se lleva, incluso hay iglesias que no hay casi ni predicación, hacen otras cosas y no hay ni palabra, ¿verdad? Muchas veces son muy pequeñito, pero ciertamente la palabra de Dios tenemos que estar recibiéndola continuamente. Cada día tenemos que leer, memorizar, poder estar leyendo, escribiendo, copiando, leyendo en voz alta, porque necesitamos el alimento espiritual a través de la palabra. En países con persecución, como es China, donde todavía pues están encarcelando, torturando a los creyentes, pero Dios, por supuesto, nada ni nadie puede bloquear este precioso evangelio, y leyendo testimonios, pues allí carecen prácticamente de Biblias, y para ellos es oro, porque saben la importancia de la palabra, y como tienen ese corazón tan grande por la palabra, y no hay casi Biblias, dice que rompen páginas, y le dan una página a cada creyente, porque tienen tanta necesidad, y ese papelito, esa página, bueno, se la aprenden de memoria, totalmente. La estudian, la meditan, la recitan, la memorizan, porque es oro. Se dan cuenta, ellos que están siendo perseguidos, del valor, de la bendición de la palabra de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta, hay que estar tomando la palabra, disfrutando de ella 24 horas. Ahí empieza la verdadera sanidad. También tenemos que tener victoria en el culto. Aunque no pueda recibir bien la palabra, por lo menos necesito tener victoria en el culto. Si no entendemos la importancia del culto, realmente Satanás nos va a engañar continuamente. Porque el culto tiene gran poder espiritual. A través de un culto, teniendo victoria, Dios puede cambiar totalmente nuestra vida espiritual. Pero nos acostumbramos, ¿verdad? Ahora, a través del corona, pues, ¿qué ha ocurrido? No se ha podido asistir presencialmente a las iglesias durante mucho tiempo, y hermanos, hermanas lo hacen online, que es una bendición, porque a través de eso hemos podido, y de hecho estamos compartiendo el evangelio, pero hay que darse cuenta que lo hagamos presencialmente. Si se puede, por supuesto, es mucho mejor, pero si no se puede, online se tiene que hacer, pero entendiendo la importancia del culto, porque a veces, y eso lo he vivido yo, pues caemos en religión, en acostumbrarnos, en hacer el culto, pues porque hay que hacerlo, o hay gente que piensa que si no, pues Dios se enfada, y que si lo haces, pues ya Dios te va a bendecir, y pues tenemos ese pensamiento que es equivocado, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta del valor del culto, la importancia, y estar orando desde el mismo sábado, preparándonos en oración nuestro corazón, y en ese culto enfocarnos en Dios, mirar a Dios, solo mirarlo a Él, alabarle, entregar nuestra vida, lo que somos, todo lo que tenemos, entregar nuestra vida, cada culto que demos ahí, y ciertamente Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar la fuerza, la dirección, nos va a dar la dirección, muy importante. Pero, aunque vamos a la iglesia a veces, o nos acostumbramos, o a lo mejor, pues no nos podemos concentrar. Y había un joven, ¿no?, que fue a hablar con el pastor, y le dijo: pastor, no voy a venir más a la iglesia. Y dice: uy, ¿y eso por qué? No, mire, yo es que vengo a la iglesia,
y veo a una hermana que está mirando el móvil, el otro que está ahí hablando siempre, el otro que está mirándome mal, y yo la verdad que pues en una iglesia así no voy a estar, porque no están dando bien culto. Entonces ya me voy a marchar de la iglesia. Y el pastor, con mucha sabiduría, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ven, el próximo domingo, aunque sea la última vez, pero ven, y luego ya si quieres te vas. Ah, vale. Entonces regresó este joven el próximo domingo, y antes de comenzar el culto, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, por favor. Vamos a llenar una taza de agua y te la vas a poner aquí. La tomas, te la pones aquí en la cabeza. Y antes de empezar el culto da una vuelta entera allí a la congregación. Da una vuelta. Pero no se tiene que caer en el agua, y estaba bien lleno. Entonces era un poco extraño, pero bueno, por respeto al pastor, está bien, lo haré. Entonces él, por supuesto, con muchísimo cuidado para no derramar una gota, pues iba muy despacio, concentrado en el vaso. Y cuando terminó, dice, bueno, ya lo he hecho. Ah, muy bien, has hecho muy bien, no has derramado nada. El pastor le preguntó, dice, bueno, ¿has visto a esa hermana mirando el móvil? Dice, no, pastor, ¿cómo voy a mirarla? Si estaba ahí mirando el vaso para que no se derramara una gotita. ¿Ya has visto a esos hermanos que estaban ahí hablando? Pues no, pastor, si estaban mirando ahí el vaso, ¿cómo los voy a ver? Dice, pues eso es lo que tienes que hacer, pero mirando a Cristo. Si tú estás mirando a Cristo desde que entras a la iglesia, concentrado en Cristo, ya no tienes tiempo de ser engañado y ver esas cosas que no son importantes, ¿verdad? Porque la iglesia vamos a dar culto a Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, para no ser engañados, tenemos que estar centrados totalmente, dar el culto delante de Dios, sea presencial o online, porque Dios es espíritu y tenemos que estar dando culto a Dios con todo nuestro corazón, entregando nuestras vidas. Ciertamente vamos a tener gran victoria. Dios nos va a dar muchísima gracia, porque este Satanás sabe la importancia de que tengamos victoria en el culto. Es algo poderoso. Por eso él siempre quiere que perdamos el culto. Incluso cuando el Señor iba a comenzar su ministerio en Mateo 4, del 1 al 11, y fue al desierto y estuvo 40 días en ayuno y en oración, este Satanás apareció a tentarlo, ¿verdad? Y realmente, aunque le dio 3 tentaciones, lo que él quería es que perdiera el culto correcto. Dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Pero el culto solo es a Dios, solo a Dios adorarás. Por eso ciertamente Él quiere siempre que perdamos lo más importante, el culto, tener victoria en el culto. Si uno llega hasta la iglesia o se pone delante del ordenador, que pienses en otras cosas, que estés mirando, que estés concentrándote en otro tipo de cosas, para que pierdas realmente la bendición, para que no tengas victoria en el culto. Por eso ciertamente tenemos que estar centrándonos, teniendo victoria en el culto. Si estamos orando, por supuesto, en el nombre de Jesucristo, tenemos esa autoridad y Dios, por supuesto, nos va a dar la respuesta. Y de esa manera vamos a escuchar el mensaje del púlpito, y con ese mensaje vamos a recibir gracia para orar los 6 días restantes de la semana. Y es tan importante no perder ese mensaje del púlpito. Eso es la verdadera sanidad. Por eso, con ese mensaje, al dar culto el domingo, tenemos que poder disfrutar que Dios vivo está con nosotros los 6 días restantes de la semana. Eso es verdadera sanidad. Ahí de verdad va a comenzar la sanidad en nuestra vida y a través de nosotros, en nuestro campo, en nuestra región. Compartiendo con un hermano que está empezando a entrar en ese mensaje del púlpito cada día, pues me estaba contando cómo Dios le estaba dando respuesta. Esta semana la palabra nos hablaba de renovarnos. La palabra, la oración, renovar la oración. Y eso
Ahí Dios le habló y él está no solo orando con esa palabra, sino también aplicándolo. Por eso está teniendo respuesta y estaba tan feliz, ¿no? Como realmente al aplicar la palabra del púlpito, Dios la cumple. Y de esa manera él experimenta que Dios vivo está con nosotros. Es la manera. Porque esa es la verdadera respuesta, no conseguir cosas o no conseguirlas. Eso no es importante. Necesitamos cada día experimentar Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si no sabemos la manera, realmente nuestra vida de fe es muy difícil. Por eso necesitamos la sanidad. Hay veces que uno pues va a la iglesia y está haciendo un montón de cosas para el Señor, se siente bien, pero no está teniendo victoria en el culto. Al final, su vida va a tener dificultades. Tenemos que estar restaurando para tener sanidad la palabra, la victoria en el culto y sobre todo el mensaje del púlpito. Es muy importante. De esa manera va a empezar esa sanidad, no solo en nuestras vidas, en nuestra familia, también en toda nuestra región. Y con ese poder espiritual vamos a poder ayudar a sanar a otras vidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que ayudar? Que puedan sanar su vida. ¿Cuál es la mayor enfermedad de las personas? El yo. Están totalmente enfermas del yo. Es la primera y mayor batalla que tenemos que vencer. Es una trampa que Satanás ha puesto. Empezó en Génesis 3, cuando Satanás engañó al hombre diciéndole que no iba a morir si comía, sino que sería como Dios. Mentira. Pero ahí el hombre empezó a pensar en yo. Y desobedeció, murió espiritualmente y empezó a vivir en el yo, haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Eso es un desastre, es una trampa. Eso te atrapa y te lleva a la destrucción. Pero la gente en ese estado es obvio que su vida no fracase porque están totalmente en el yo. Y de esa manera incluso piensan que Dios no existe y ciertamente su vida va de desastre en desastre, desgraciadamente. Porque no solo es el yo. Viviendo en el yo, ¿qué buscan? Lo que este mundo enseña, lo material, lo físico, lo carnal. Fracaso, como Génesis 6. ¿Qué buscan? El falso éxito. ¿Por qué es falso? Porque aunque uno tenga mucho éxito humano, sea poderoso, sea distinguido en algún área, famoso, si no está Cristo en su vida, es un falso éxito porque te lleva al fracaso. Va a caer grandemente, como cayó la Torre de Babel en Génesis 11. Es algo muy exacto, muy científico. Por eso hay que ayudar a que las personas puedan tener esa sanidad de su vida. Y no solo del yo, también de esa cultura a través de la cual Satanás nos engaña, una cultura de la oscuridad. Todas las personas, sin saberlo, viven arrastrados, empujados, seducidos por esa cultura. Y todos lo hacen, ¿verdad? Pues si todos lo hacen, estará bien. Si es lo que enseñan en la televisión, estará bien. No conocen otra cosa porque no conocen la verdad. Y a través de la cultura es lo mismo que vemos en Hechos 13, 16 y 19. La magia, la adivinación, la idolatría, la religión. Y a través de eso, muchas más cosas. Esa meditación trascendental que da una apariencia de que es algo bueno, interesante, pero las personas separadas de Dios y empiezan a meditar en su yo, a centrarse en su yo. Ahí Satanás y los demonios obran poderosamente. Vemos cómo a través de las películas, a través de los dramas, a través de Netflix, a través de la música, a través de la literatura, Internet, muchas áreas, ciertamente se están enviando mensajes, se están grabando cosas en las personas que luego enraizan y llegan a ser su naturaleza. Por ejemplo, hay una serie muy famosa que es de aquí, de Corea del Sur, que es El Juego del Calamar. Y eso se ha globalizado, un éxito tremendo, ¿verdad? Pero realmente los contenidos pues están realmente trayendo problemas. ¿Por qué? Porque hay países donde hay gente pues que ha empezado, por ejemplo, en Noruega, un hombre empezó a poner música de esa serie y con un arco empezó a matar personas en la calle. Y están
ocurriendo muchos acontecimientos. Entonces, esa cultura, por supuesto, tiene un fruto, aunque parezca que no. Todo va entrando, las ideologías que están entrando, llega un momento que tienen un fruto, tienen un impacto real. ¿Y cuál es el impacto? Es un impacto, como es una cultura de oscuridad, que hace sufrir a las personas, que hace que caigan todavía en más problemas. Por eso, desgraciadamente, muchísimas personas están con problemas mentales y no encuentran respuesta, porque este mundo no puede dar respuesta, porque su verdadero problema es espiritual. Por eso tenemos que ayudarles a que tengan sanidad solo a través de Jesús el Cristo. La gente está desesperada y muchas sectas se están aprovechando porque están llegando con esos engaños para que la gente ciertamente quede atrapada. Y muchos están cayendo en todo tipo de sectas, buscando respuesta porque están desesperados. Por eso la Iglesia de Jesús el Cristo, la Iglesia del Dios vivo, tenemos que levantarnos. Y somos nosotros, por gracia de Dios, cada hijo y cada hija de Dios. Y tenemos que, primeramente, tener sanidad en nuestras vidas para poder dar esa sanidad, para ser esos doctores espirituales. Tenemos que estar ayudando que las vidas puedan salir de esas limitaciones, esos 6 estados donde viven las personas no salvas. Tienen totalmente como dueños a Satanás. Viven en problemas espirituales, mentales, físicos, problemas de destino y problemas que alcanzan a su siguiente generación. Solo a través de Jesús el Cristo podemos darles esa sanidad y dentro de Cristo ayudarles luego a que puedan estar recibiendo la palabra, a que puedan estar grabando la palabra de Dios en sus vidas, de esa manera que puedan tener victoria en el culto y sobre todo tomando cada domingo el mensaje del púlpito a través del cual Dios va a dirigirnos, va a guiarnos de manera perfecta, va a restaurar totalmente nuestras vidas. La segunda cosa que tenemos que ayudar a que reciban sanidad es en la ocupación donde están estas personas. Vemos jóvenes que estudian y están recibiendo ideologías totalmente de Satanás, cosas contrarias a la palabra de Dios y que a día de hoy están haciendo sufrir todavía más a los jóvenes y cada vez va a ser peor. Por eso hay que darle la sanidad. ¿Cómo una persona puede salir de la mentira escuchando la verdad? Por eso la Iglesia del Dios vivo somos columnas, baluartes de la verdad, que es la palabra de Dios. Y hay que estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a través de la verdad, ellos van a poder recibir sanidad de esas ideologías totalmente incorrectas. También la manera de vivir de lo incorrecto, métodos que enseñan este mundo. Tienes que hacer esto. Si haces esto incorrecto para conseguir lo que tú quieres, no importa. Lo importante es el resultado. Todo eso hay que darle sanidad, de manera real. Incluso a los hijos de Dios hay que enseñarles a los remanentes que sus estudios, primeramente, no es esforzarse, no, primeramente tienen que recibir gracia. Tienen que experimentar el poder de Dios y luego con ese poder, entonces, viendo sus talentos, especializarse. Con el poder de Dios hacerlo lo mejor posible, pero primeramente con el poder de Dios. Si no, van a fracasar. Aunque se esfuercen, si no están disfrutando de la gracia, de la sanidad en sus vidas. También hay que ayudarles a que puedan estar recibiendo sanidad de lo que muestra este mundo. Este mundo, Satanás, que es el príncipe de este mundo, está dando cosas que parecen atractivas a los ojos, tentaciones, caminos que parecen buenos, que parece que dan verdadera victoria, pero ciertamente llevan a la destrucción. Es el camino ancho que lleva a la destrucción. Y hay que ayudarles totalmente a que puedan tener sanidad, restaurar su estado espiritual para salir de toda adicción, de toda obsesión, de toda división, solo a través de Jesús el Cristo.
Por eso, si tomamos el mensaje, primeramente nosotros tenemos victoria en el culto, si primeramente recibimos esa sanidad, restauramos en nuestras vidas el poder espiritual, luego Dios nos va a utilizar de esa manera, les vamos a ayudar para que puedan estar concentrándose, tener esa meditación santa en Cristo y tener esa sanidad que solo Cristo puede dar. Y también hay que ayudar a que tengan sanidad muchos creyentes en su vida de fe. ¿Por qué? Porque realmente su vida de fe están viviendo en el legalismo. Hay que hacer. Si no haces esto, pierdes la salvación. Si no haces lo otro, pues ya no funciona. Dios te va a castigar. Y eso no es el Evangelio. Eso es totalmente el legalismo, intentar hacerlo tú, conseguir tú, por tus fuerzas. Si lo haces, es salvado. Eso es una salvación basada en uno mismo. No funciona. Porque el Evangelio es un regalo, es la gracia de Dios. Él nos salva solo a través de la fe en la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Y al poder recibir esa salvación, cuando realmente somos salvados, hay evidencias internas, externas. Eso es algo eterno, ya no puede cambiar. Por supuesto, con esa fuerza, luego vamos a estar haciendo esas buenas obras que Dios tiene preparadas, como dice en Efesios 2, versículo 10. Pero previamente no es a través de intentar esforzarnos, haciendo la ley, entonces me salvo. No, con el poder de Dios, una vez eres salvo, por supuesto, el Espíritu te capacita para poder cumplir la palabra, para seguir la palabra. Él nos da el poder, pero si no, es absolutamente imposible. Por eso, ciertamente, si uno vive en el legalismo, no funciona y uno está amargado, está siempre juzgando a unos, a otros, y buscando el fallo del prójimo. Es un sufrimiento, es una religión. Y hay que recibir sanidad y empezar a entender y disfrutar el Evangelio. Solo Jesús el Cristo, solo por gracia de Dios, Él ha consumado todo para nosotros. No solo el legalismo, también el misticismo, buscando cosas espirituales, profundas. Y realmente el Evangelio, por supuesto, es algo espiritual, pero ciertamente es algo muy cómodo. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros y conforme más nos centramos en tu palabra, en la oración, Él nos llena, es la plenitud del Espíritu Santo y no vamos buscando experiencias. Por supuesto, Dios puede hacer experiencias, Dios es un Dios de milagros, por supuesto, pero eso es lo que Dios hace. No es mi centro es Cristo. Yo disfruto de Cristo y Dios hace la obra compartiendo el Evangelio. Ahí es cuando se va a manifestar el poder de Dios para cumplir su deseo. Que pueda predicar a Cristo, que una persona reciba el Evangelio y que pueda ser salvada. Eso es el poder de Dios. Nadie por sus fuerzas puede cambiar una vida. Solo el Evangelio es poderoso, es un milagro tremendo que una persona que estaba separada de Dios, a través de Cristo, pueda regresar con Dios, ser hijo de Dios. Eso es el mayor milagro que hay. Y tenemos que ayudar a esas personas que de verdad disfruten de Cristo, descansen en Cristo, puedan estar ciertamente teniendo esa base en la palabra, ese fundamento de que Jesús es el Cristo, que puedan estar con esa fuerza realmente viendo cómo se restaura su vida, sus matrimonios, sus familias. Porque mucha gente que está viviendo el misticismo se centra en la iglesia, en buscar cosas misteriosas, tal, pero luego su familia, hay muchos no creyentes, sus matrimonios no funcionan, también hay problemas con los hijos, y todo lo ven, ¿no? Como, es la obra de Satanás. Por supuesto es la obra de Satanás, pero si yo de verdad empiezo a disfrutar del Evangelio, realmente mi vida va a ser una vida de verdad que voy a disfrutar esa vida y a través de mí va a salir vida que va a restaurar mi matrimonio, mi familia de manera real. Eso es el Evangelio. Por eso es muy importante recibir también sanidad de esa vida de fe incorrecta. También a veces
como hijos de Dios podemos vivir el humanismo centrado en las personas, intentando hacer actividades continuamente. De esa manera, pues uno se siente bien, pero ahí uno, sin darse cuenta, lo hace para él. Lo haces para él, para que seas reconocido, para que te vean. Pero no funciona, porque necesito de verdad disfrutar el Evangelio y que Cristo sea el centro de mi vida, recibir sanidad de eso, porque la obra la hace Dios. Por eso solo Él es digno de toda la gloria. Él hace todo. Y contra más conocemos al Señor, nos demos cuenta de verdad que Él hace todo, que es todo por su gracia, que todo lo hace el Señor, que si no fuera por Él, no podríamos permanecer ni un minuto. Él nos sostiene por su mano poderosa. Y hay que estar disfrutando de estar junto con Él a través de la palabra, del culto, cada día. Esa es la mayor bendición, la mayor respuesta. Y lo demás, Dios lo empieza a hacer cuando tenemos esa sanidad en nuestras vidas. Él va a empezar a restaurar nuestra familia, el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, nuestra región, nuestro campo. Esa es la sanidad que Dios va a levantar. Por eso es muy importante que podamos levantarnos como esos doctores espirituales. ¿Desde dónde tenemos que empezar? Con la palabra, restaurando y teniendo victoria en el culto, especialmente entrando en la bendición del culto y el mensaje del púlpito. De esa manera, disfrutando esa vida, esa sanidad en nuestras vidas, podremos hacer algo pequeño para el evangelismo y Dios levantará gran sanidad. Vemos que había un gran, poderoso y famoso general sirio, Naamán. Este hombre era reconocido, temido, y él tenía una gran armadura, tenía una buena presencia, la gente lo admiraba. Pero debajo de esa armadura sufría una grave enfermedad, la lepra. Era algo terrible, en ese tiempo no tenía sanidad para la lepra. Una enfermedad que te va comiendo tu mismo cuerpo. Algo terrible. Pero tenía una esclava que era un remanente, una persona que tenía sanidad, que tomaba la palabra, que tenía el Evangelio de Jesús el Cristo. Esta criada hizo algo pequeño. ¿Qué hizo? Le dijo a Naamán que en Israel había un profeta, Eliseo, a través del cual Dios le podía sanar. Fue algo pequeño, solo le habló de eso. Y Dios lo utilizó, pidió permiso a su rey, fue a Israel, fue a visitar a Eliseo. Eliseo le envió a recibir a su criado Giezi y lo llevó y le dijo que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Como vivía en tanto orgullo, como vive desgraciadamente las personas separadas de Dios, primeramente quería marcharse enfadado con el profeta, pero Dios obró y a través de sus consejeros dijeron, no, ya que has venido aquí, ¿qué te cuesta? Y ahí él se quitó la armadura, quitó su apariencia, quitó su orgullo y realmente pudo zambullirse 7 veces, creyó la palabra, aplicó la palabra y recibió la sanidad. Pudo creer en Jesús el Cristo. Recibió sanidad espiritual, pero también física. Ese es el poder del Evangelio. Y lo que Dios utilizó primeramente fue a esa joven esclava. Parecía poca cosa, parecía que hizo algo pequeño, ¿verdad? Pero Dios lo utilizó grandemente. Por eso, ustedes que son esos doctores espirituales que Dios ha llamado en este tiempo, primeramente que puedan y que podamos todos recibir esa sanidad, primeramente nosotros. La palabra de Dios hay que estar recibiéndola cada día. Que tengan victoria en el culto y especialmente que sigan el mensaje del púlpito de su congregación. Es el mensaje que Dios tiene para ustedes, la respuesta, la dirección para toda la semana. Con ese mensaje que disfruten en oración durante toda la semana y van a experimentar esa sanidad, van a experimentar
que Dios vivo está con ustedes. Y luego, a través de ustedes, empezará esa sanidad. A veces a través de algo pequeño, como esta muchacha. Dios levantará grandes obras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es solo por tu gracia que podemos estar delante de ti. Que podamos experimentar esa verdadera sanidad en nuestras vidas, para que nuestras familias y nuestras regiones sean sanadas con el precioso Evangelio de Jesús el Cristo. Padre, que traiga sanidad también a nuestras naciones, a cada una de las naciones hispanas, y que a través de tu Iglesia mundial nos utilices para traer sanidad y predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan, como esta joven, desafiar, que puedan estar haciendo algo que puede parecer pequeño, pero que Dios va a utilizar grandemente para la sanidad, para el evangelismo. Enviar un versículo, enviar un video que esté compartiendo el Evangelio, hacer una llamada, una oración. Hay que empezar siempre en oración, y a través de la oración siempre comienza el evangelismo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, como cada viernes, por gracia de Dios, tenemos el culto de oración. Y siempre en ese tiempo damos el mensaje, pero también estamos haciendo esa meditación santa, esa manera de orar juntos y ver de una manera real cómo tenemos que estar concentrándonos cada día en nuestro tiempo personal con Dios. Por eso les pido que estén orando para que el Señor esté dirigiéndonos en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.